¿Cómo saber si uno padece de COVID-19 y qué hacer para ello? El día de hoy vamos a aprender cómo identificar a un paciente con COVID-19 y qué significa paciente asintomático y presintomático. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, soy especialista en temas de salud pública, maestro y doctor en medicina. Y el objetivo de este canal es poder informar a las personas en base a las investigaciones que vamos realizando para que de una manera sencilla podamos explicar los artículos que se van publicando y poder ayudar. Como bien sabemos, estamos viviendo una pandemia por un agente infeccioso catalogado por la OMS en febrero de este año 2020 como el SARS-CoV-2, que es las siglas de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus tipo 2. Y es muy importante entender ello. Como verán, hoy día vamos a hablar cómo identificar y qué hacer si nosotros somos pacientes sospechosos de COVID-19, término que engloba a la enfermedad producida por lo que es el SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2. Para empezar, y quiero que ustedes entiendan bien, hay que conocer cuál es la curva de la enfermedad. Y para entender la curva de la enfermedad tenemos que nosotros entender el modelo propuesto por Lieber and Klatt en el año 1965, que habla sobre la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades, y en especial las infecciosas, y hablamos de que la pandemia es un proceso infeccioso a nivel mundial causado por un agente infeccioso, que es un virus del tipo coronavirus, que es un virus ARN. Toda enfermedad tiene 3 periodos. ¿Esos periodos cuáles son? Son el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. Es decir, esta es la historia que resumen las enfermedades. Y en lo especial, como cirujano oncólogo que habla sobre cáncer y como doctor en medicina que hablo sobre temas de salud pública, tenemos nosotros el conocimiento sobre ello. Y es muy importante entender. Entonces, las enfermedades no son un accidente. Son procesos que lamentablemente muchas veces detectamos de manera tardía. Y en lo especial hablamos sobre el cáncer. Que cuando nosotros hablamos sobre cáncer, detectamos en enfermedad avanzada y no hay mucho por hacer muchas veces en los pacientes. Es por ello que también este modelo de historia de la enfermedad se aplica a lo que es la parte de las infecciones. Entonces tenemos el periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. El periodo prepatogénico significa que nosotros no hemos desarrollado la enfermedad, no estamos en contacto con lo que es la parte del agente infeccioso. El periodo patogénico, que es muy importante, tiene 2 partes. Tiene la parte asintomática y la parte sintomática. Hay que entender que es ya cuando nuestro organismo se ha expuesto al agente infeccioso. Hablando de la pandemia del coronavirus, hablamos al SARS-CoV-2. Y la fase postpatogénica significa las secuelas que puede dejar el haber estado en contacto con el virus, que pueden ser secuelas graves o pueden ser crónicas. Y dentro de las graves pueden ser que el paciente haga una falla orgánica múltiple, que haga lo que es la parte de un shock séptico, que haga una coagulación intravascular diseminada o que lamentablemente fallezca. Y dentro de las crónicas, las secuelas como la fibrosis pulmonar y los daños a nivel del hígado u otros órganos que puede afectar. Entonces es muy importante conocer la historia de la enfermedad para que de esta manera nosotros actuemos a tiempo. Hablando específicamente del coronavirus, lo que tenemos que entender es el periodo de incubación. Como ustedes verán en la imagen, nosotros tenemos, y lo que debemos partir siempre es
¿Cuándo iniciaron los síntomas? Si usted necesita manejar su enfermedad o tiene la sospecha de que tenga COVID-19, lo primero que tendremos que entender son cuáles son los síntomas. Y para ello vamos nosotros a basarnos en 4 series que se han publicado en revistas y editoriales, que es la parte científica en medicina, muy importantes. Como verán en la pantalla, tenemos tenemos 2 series publicadas por Lancet, tenemos una serie publicada por lo que es la parte del grupo de estudios de JAMA y finalmente lo publicado por la New England Journal of Medicine. Entonces, en base a estos 4 grupos de trabajo podemos nosotros entender que existe una serie de síntomas que debemos considerar. ¿Y cuáles son los síntomas? Como verán en la imagen, tenemos fiebre, sobre todo mayor a 38 grados centígrados. Tenemos lo que es tos secas, mialgias, es decir, dolores musculares, disnea, falta de aire, fatiga, expectoración, odinofagia, que es el dolor de garganta cuando uno pasa los alimentos, cefalea, hemoptisis, que muchas veces es botar sangre por la boca con la tos, y finalmente diarrea. Entonces, como ven en la imagen, son los principales síntomas que se han catalogado a este cuadro causado por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, la enfermedad. Y varían los porcentajes. Por ejemplo, en el grupo de Lancet, como ven en la imagen, la fiebre se presentó en un grupo en el 98%, pero por ejemplo, The New England Journal of Medicine reportó que se vio en el 48% de los casos y que en el transcurso de los días el 88.7% tuvo esa manifestación de la fiebre. Por ejemplo, en cuanto a la diarrea, vemos que JAMA reporta que se presentó en un 10.1% de la población que padeció la enfermedad, más por ejemplo The Lancet habla sobre un 3 o 2% y The New England Journal of Medicine habla de un 3.8%. Otro síntoma importante que tan igual como la fiebre se presenta en este cuadro clínico del COVID-19 es la tos seca. Entonces, sobre todo fiebre, tos seca, diarrea, disnea son muchas de las sintomatologías presentadas en los pacientes con el COVID-19. Entonces, ¿cómo debe ser el abordaje? Y para eso hay que entender primero 2 puntos. Definir lo que es un paciente asintomático y definir lo que es un paciente presintomático. Y para eso hay que entender la historia natural del COVID-19. Como ven en la imagen, nosotros empezamos primero con lo que es la parte de los síntomas o con la sospecha de lo que es el contacto con el coronavirus. Por ejemplo, si en la familia hay un familiar que tiene COVID-19, papá, mamá, hermanos, tíos, hijos, entonces probablemente ese contacto de confirmación va a significar que nosotros estemos ya en contacto con el agente infeccioso. Tiempo o periodo de incubación. En promedio se calcula que son 7 días, pero en estudios han demostrado que puede llegar hasta el 12.5 días, es decir, hasta 12 días, 13 días. Entonces, muy importante. ¿Eso qué significa? Que cuando uno se expone al virus, no va a hacer síntomas. El virus va a estar dentro de nuestro organismo, va a estar desarrollándose y recién los síntomas se van a presentar a los 7 días. Eso es muy importante, por eso que debemos entender la historia natural del COVID-19. Es decir, primera fase, estamos en contacto con el virus. Ya pasamos la etapa prepatogénica. Hemos tenido contacto. El objetivo es trabajar en la etapa prepatogénica, es decir, no tener el contacto con el virus. Y acá viene muy importante las medidas de protección personal, no exponerse, no salir a la calle y todo ello. Pero cuando nosotros hemos sido expuestos al virus, ahí empieza el periodo prepatogénico. Y tiene 2 fases. Tiene la fase asintomática y la fase sintomática. La fase asintomática es prácticamente un porcentaje mínimo de las personas y se ha calculado que puede ser entre un 10 a 15% de la población. Es decir, de las personas que se han expuesto al virus, pero que en el transcurso de los días nunca desarrollaron síntomas. Quizás algo leve como una pequeña cefalea o quizás un pequeño dolor de garganta y nada más. Entonces es muy importante definir que estas personas que en el transcurso del tiempo, sobre todo pasando los 7 días o máximo los 12 días y no desarrollaron síntomas y tenemos conciencia de que hemos podido ser expuestos
a lo que es la parte del coronavirus, entonces catalogamos como personas asintomáticas. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que ellas como tales no van a desarrollar síntomas y probablemente no van a hacer el cuadro del COVID-19, que es el que conocemos nosotros, y los invito a ver el video sobre el día a día lo que pasa. Pero sí, estas personas van a tener el problema de ser portadoras del coronavirus y lamentablemente van a infectar a las personas que están a su alrededor, y otro punto muy importante, sobre todo a familiares que pueden ser población de riesgo. Es por eso que hay un artículo publicado en lo que es la parte del grupo de la revista Lancet que dice: pacientes asintomáticos, el talón de Aquiles del COVID-19 en esta pandemia. Entonces, muy importante. Es un talón de Aquiles muy importante porque ellos, lamentablemente, van a ser responsables de un porcentaje muy importante de personas infectadas. Entonces, estos son el grupo de personas asintomáticas, las que tuvieron contacto con el virus, pero en el transcurso de los días, sobre todo pasando los 7 días o máximo 14 días, no desarrollaron síntomas. Y vamos al otro grupo, al grupo de los presintomáticos. Los presintomáticos son las personas que han estado en contacto con el virus y van a desarrollar los síntomas después del periodo de incubación, es decir, a los 7 días o a los 14 días. En otras palabras, todas las personas que han tenido, que tienen y que tendrán COVID-19 tienen la etapa presintomática. Tienen la etapa en que en el periodo de incubación, que puede ser de 7 a 14 días, no desarrollan síntomas. Y eso es muy importante. Si usted hoy en día se expone al SARS-CoV-2 en el trabajo, en la casa, en la calle, usted no va a tener los síntomas al día siguiente. Los va a tener después del periodo de incubación, que es de 7 a 14 días. Y es muy importante entender ello. ¿Por qué? Porque en ese periodo usted está desarrollando toda la parte, la fisiopatología del SARS-CoV-2, pero no significa que usted está sano, usted ya está infectado, y es por eso muy importante partir desde ese momento. Acá viene también otra aclaración: las pruebas rápidas, y tengo un video sobre ello. Las pruebas rápidas, que son evaluar la respuesta inmunitaria de la persona, solo van a ser positivas con mayor, alcance a los 5 o 6 días después de iniciar síntomas, no a los 6 o 7 días de estar expuesto al virus. Por eso hay muchas personas asintomáticas en que le hacen una prueba rápida y sale negativo, y una semana después están haciendo los síntomas y piensan, pero si hace una semana salía el resultado negativo, porque voy a tener la enfermedad si no me he expuesto. Es por eso que hay que entender la historia natural de la enfermedad. Entonces, estas personas que son presintomáticas hacen el síntoma al día 7 o al día 14 de haber estado expuestos con el virus, y es muy importante tomar esa fecha. Ese es el punto de partida. Cuando la persona ya manifiesta fiebre, manifiesta diarrea, dolor de garganta, malestar general, dolor de huesos, de músculos, todo ello, en tiempos de pandemia, hablamos 2020, todos esos síntomas deben ser sospechosos de COVID-19. Es decir, si usted tiene los síntomas que han sido mencionados en estos tiempos que estamos en una pandemia, hasta no demostrar lo contrario, usted es un paciente que tiene COVID-19. Es decir, que hemos sido expuestos al SARS-CoV-2. En donde ya dependerá de analizar dónde hemos podido nosotros adquirir esta infección. ¿Qué hacer en ese momento? Lo primero que tenemos que hacer es sospechar que tenemos el COVID-19, que tenemos la enfermedad COVID-19. Y ante ese momento es donde se actúa con respecto a medicinas que están funcionando y que están haciéndose estudios sobre ello. Por ejemplo, el uso de la ivermectina, el uso de la hidrocloroquina, entonces el uso de la citromicina al día siguiente, pero que son medicinas que deben ser evaluadas primero por el médico, evaluando el caso en particular y dar las indicaciones sobre ello. Es por eso que nosotros no vamos a hacer en este, ni en otros videos, ni en videos anteriores, cómo es la dosificación, porque es una parte muy importante. La medicina debe ser dosificada, y para hacer la advertencia, es muy importante entender, por ejemplo,
¿Sabía usted que medicinas como el paracetamol en un paciente que tiene un daño de hígado no debe estar indicado? Entonces es muy importante. Eso lo tiene que saber el médico, lo tiene que prescribir. ¿Sabía usted que la hidroxicloroquina puede causarle infarto al corazón por una fibrilación ventricular, o puede causarle ceguera, o puede causarle manifestaciones gastrointestinales, o puede sinergizarse con fármacos como la digoxina, el propranolol o el salbutamol, que actúan a nivel de receptores beta de lo que es la parte del sistema adrenérgico, y que podrían combinarse y causar algo fatal en el paciente? Es por eso que la medicación debe ser indicada por el médico. Hay muchas personas que me escriben: doctor, estamos en tiempo de pandemia, ya estoy con síntomas, ¿cuánto tomo la ivermectina? Van a disculpar, pero es una responsabilidad. Y acá en este canal, y quien les habla como médico, como doctor en medicina, con todos los títulos registrados, jamás vamos a dar una medicina como si fuese una receta popular, porque las medicinas tienen que ser evaluadas y sabemos que tienen efectos adversos. Entonces, la recomendación es: si usted está haciendo el cuadro clínico del COVID-19, es muy importante actuar a tiempo, hacer la consulta, preguntar sobre ello y ver la posibilidad de iniciar ya tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que el curso fatal del día 4, el día 5, el día 6, en donde ya se manifiesta la dificultad respiratoria, y si aparte usted es un paciente que tiene factores de riesgo como la edad mayor de 60 años, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene cáncer, tiene asma, enfermedades crónicas que pueden exacerbar o agravar el cuadro clínico del COVID-19, y nosotros actuamos de manera tardía, lamentablemente puede haber la mortalidad que conocemos en esta infección. Entonces es muy importante entender que un paciente con la enfermedad COVID-19 o puede ser asintomático, aquel que nunca desarrolló síntomas después de los 114 días de estar expuesto al virus, o puede ser presintomático, es decir, antes de iniciar los síntomas, y que es muy importante identificar cuándo inició los síntomas para tomar las medidas necesarias de manejo y evitar el curso fatal de lo que vemos en un 5 o 10% de las personas, hablando de lo que es un cuadro crítico o severo de lo que es el COVID-19. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hemos publicado este video con la opción de entender que es un paciente asintomático. Es muy importante grabar esa imagen de lo que es la historia natural del COVID-19, entender que nosotros no hacemos síntomas una vez expuestos al virus, van a pasar entre 7 a 14 días, y una vez que suceda ello, o no hacemos síntomas, llamándonos en este caso pacientes COVID-19 asintomáticos, o hacemos síntomas y de acuerdo a ello evolucionaremos de una u otra manera. Es muy importante poder nosotros entender ello. Los invito a suscribirse a este canal y poder entender la información que vamos publicando. Vamos haciendo revisiones de artículos científicos y vamos compartiendo de una manera sencilla lo que es la parte de entender esta enfermedad. Hemos desarrollado y publicado videos con respecto a la ivermectina, la hidroxicloroquina, cuáles son los signos y síntomas del cuadro clínico del COVID-19, qué significa achatar la curva, cuáles son las estrategias del martillo y la danza con respecto a ello. Así que los invito a ver los videos que tenemos, y tenemos un capítulo especial de lo que se llama coronavirus, videos en donde vamos publicando todo con respecto a esta pandemia. Si usted requiere una consulta, si usted requiere que evaluemos su caso, hemos implementado las videoconsultas. Usted puede escribirnos al número que sale en pantalla, al más 51 996 831 867, y de esa manera agendar una cita. Las videoconsultas son programadas y nosotros brindamos entre 25 a 30 minutos para evaluar su caso. Tienen un costo referencial. Así que si usted requiere más información, puede escribir al número que sale en pantalla para coordinar ello. No hacemos consultas por mensajes, con todo respeto. La medicina es una responsabilidad y tenemos que evaluar al paciente. No somos expertos en COVID-19. Somos médicos y como médicos tenemos el respaldo de poder orientar a las personas. Mas ello no está reemplazando a lo que es la parte de la consulta física. En tiempos de pandemia, lamentablemente, la parte del contacto físico, las consultas físicas han sido disminuidas y es muy importante dar esa alternativa a las personas. Bueno, nuevamente los invito a poder suscribirse a este canal, compartan la información y lo más importante,
estemos protegiendo a nuestra familia y a nosotros mismos de esta pandemia. Estaremos pronto en un nuevo video. Saludos con todos. Hasta luego.